Buenos días, estamos en las segundas jornadas académicas. Agradecemos a todo el notable y distinguido cuerpo académico que está presente en este evento de orden académico e intelectual. Como primer elemento, vamos a darle la palabra a nuestro director, Emilio Gutiérrez, quien es director de la UAGRM Business School, quien nos va a dar sus palabras de inicio. Muchas gracias, estimada doctora Infanta. Gracias a los colegas y amigos, principalmente que nos acompañan. Armando, Gustavo, la doctora Elizabeth, Pedro, amigos todos principalmente, ¿no? Marco Núñez también, gracias por estar presentes. Bueno, este es un reflejo muy claro de la evolución y el interés que existe en la investigación en Bolivia. Ojalá hubieran unos 100 investigadores que nos permitan a nosotros desarrollar, porque el país lo necesita, ¿no? No es una teoría ni una especulación el manifestar que si no tenemos investigación no vamos a desarrollar nunca. Nosotros hemos tenido muchísimos talleres con los sectores productivos y la demanda es continua, ¿no? ¿Qué hace la universidad? ¿Qué hacen las instituciones académicas para que nuestro país, nuestra región principalmente, pudiera asimilar o desarrollar ciencia? Entonces, con esa preocupación nosotros hemos participado de muchas acciones. En este momento estamos trabajando para consolidar el Business Lab. Resulta que nosotros tenemos un instituto de investigaciones en la facultad y en toda la universidad, cada una de las facultades tiene su instituto y está diseñado para una formalidad, me imagino, organizativa, simplemente porque, sin exagerar, no conozco investigaciones que tengan un impacto importante de la universidad hacia la comunidad empresarial. Entonces, nosotros nos hemos planteado este trabajo que difícilmente se hace, y no porque no hayan recursos, sino principalmente porque no hay investigadores. Y ese es el afán que nos está motivando a todas estas actividades. Nosotros tenemos, además de este tipo de esfuerzo, un poco el accionar contra flecha de otras unidades que promueven doctores y no por unidad, sino por docena. Y eso, claro, nos crea un malestar en nuestros doctorandos, porque ellos ven que en otras unidades, en otras facultades, se promueven, como les digo, una cantidad importante de doctores y aquí no. Pero yo pregunto, y este es un cuestionamiento que nos hacemos con la doctora Karen, ¿cuál de esos doctorantes tiene publicaciones científicas en revistas indexadas que realmente tengan el rigor científico? Son muy pocas, no quiero decir que no hay esfuerzos individuales muy relevantes, pero creo que tenemos que alcanzar, porque eso va a validar definitivamente la capacidad de investigación que tengamos. Yo, sinceramente, estoy muy apenado, pero no he perdido la fe en que podemos desarrollar y cumplir esa deuda que tenemos con la comunidad y principalmente con la empresa, que es nuestro foco de atención, y poder desarrollar investigaciones que tengan pertinencia, ¿no? Entonces, yo les agradezco porque este tipo de talleres son importantes, son definitivamente relevantes a la hora de definir qué metodología de investigación vamos a utilizar para desarrollar nuestros programas, cuál es el grado de rigor científico que le vamos a aplicar a nuestros doctorandos cuando sabemos que somos un país desarrollado y no tenemos investigadores. ¿Cuál es el privilegio que va a tener en la investigación o el contenido o la metodología?
¿Cuál es la metodología de defensa del doctorado en términos de elaborar una tesis tradicional o elaborar un compendio de artículos científicos? Todas esas preguntas son importantes en este tipo de reuniones, y yo, que todavía no soy doctor, sigo peleando y me sigo cuestionando permanentemente sobre estos temas. Quiero obtener una respuesta, y ustedes, ya les digo, Gustavo, la doctora Elizabeth, Karen, Pedro, me hubiese gustado que hubiera hoy mucho más gente, Marco, pudieran responder a esas preguntas que nos hacemos los doctorandos, ¿no? ¿Cuál va a ser el rigor científico que le vamos a dar a mi tesis? Entonces, yo me acuerdo en mi universidad, decía ahí en la entrada, si vienes a innovar, entonces elige una maestría. Pero si vas a inventar, elige un doctorado, decía, ¿no? Entonces, creo que eso me ha quedado un poco grabado, y creo que en esa línea de inventar cosas que mejoren el futuro de nuestra región y el país, en el área de los negocios y la empresa, creo que pueden ser muy fructíferos. Yo le agradezco, doctora Karen, repito, yo no he terminado mi doctorado, sigo peleando y no tengo pena en decirlo, porque a veces algunos colegas dicen, oye, yo ya soy doctor, dicen, y ya tengo mi título, pero no he publicado nunca nada, y nadie ha mirado mi investigación, entonces ahí me preocupa. Entonces yo no quiero caer en eso, y quiero que haya un aporte. Entonces yo les agradezco por su participación, colega, y espero que este taller tenga los resultados que esperamos. Gracias nuevamente, doctor, y gracias a todos ustedes por participar. Muy amables por su asistencia. Muchas gracias, director, y realmente quisiera destacar que una de las cosas que motiva a los investigadores que hemos trabajado ya en esta área durante muchos años es también esta visión del director de la UAGRM Business School, de no solo tener la famosa tesis de vitrina, ¿no? Tener una tesis que esté almacenada, sino realmente que se logre el impacto social. También tengo el ámbito empresarial muy en la vena de crear esta estructura que necesitan las empresas, porque las empresas ahorita requieren nuevos conocimientos, y si seguimos importándolos desde fuera, entonces van a ser caros, no acondicionados y no de acuerdo a los lineamientos. Eso no implica que no hagamos este lineamiento de ponernos de acuerdo y crear realmente un cuerpo académico científico de la UAGRM Business School que quiere mantener estos estándares de calidad. Entonces me voy a permitir compartirles ahora una presentación, y me confirman que la estemos mirando, en estas segundas jornadas académicas de la UAGRM Business School, con mira a hablar de la calidad y la novedad científica en las tesis doctorales. Entonces, ese es el punto que estamos trabajando, y brevemente voy a hacer algunos alineamientos que ya lo hice anteriormente, ¿no? El tema no es en sí, a lo mejor el problema no es a nivel doctoral, el problema viene desde antes, ¿no? Ese golpe contra la investigación. A veces recibimos doctorandos que no han tenido una profesión de investigadores, o sea, son junior, ni junior en algunos casos, por el tema de los exámenes de grados, ni siquiera han tenido la aproximación a una primera tesis de investigación. Esa es la gran realidad. Entonces nosotros, en ese sentido, comunidad, hemos visto algunas medidas paliativas, pero de todas maneras lo que se hace es una investigación científica, por lo tanto debe mantener los elementos clásicos de la investigación. Y el más importante para mi punto de vista y de muchos autores, habla del fundamento epistemológico. ¿Qué significa? Que podamos hacer un discurso teórico, dialéctico, de las bases que rige lo que estamos presentando. No que sea solo algo de un punto de vista netamente de su experiencia, y se lo nota cuando uno escucha a los doctorandos que empiezan a hablar
de su experiencia y no han subido su experiencia a un análisis real de lo que están generando en base a su experiencia y que puedan hacer una conversación donde la dialéctica guíe la tesis y la antitesis para llegar a una síntesis. El segundo punto, que lo ponemos en el punto de vista, es que obviamente debe ser un proceso sistemático de revisión de los métodos, técnicas y procedimientos científicos. Estamos de acuerdo que en ningún nivel, no a nivel doctoral, no a nivel maestría, ni a nivel de tesis, puede ser algo que diga el estudiante que es algo que le conviene al propio participante, es algo que debe ser adecuado a su objeto de estudio y su campo de acción. Tiene que haber sido sistemática, revisión de todo. ¿Por qué? A veces nos indican que no hay libros, y ahí les voy a hablar de algunos puntos, y bueno, hay algunos lineamientos como que ciertas redes como WOS, Scopus, tienen una cuota de ingreso a veces muy alta como para que ingresen a esa revisión sistemática personas que son no en cuerpos académicos consolidados. Entonces, pero aunque tenemos esas deficiencias, eso no implica que no tengamos una revisión pertinente a todo lo que corresponda. Y ahí, como la doctora Elizabeth alguna vez hemos hablado, de todos los lineamientos que hay en revisión, tiene que ser las cantidades mínimas que se acostumbra en cualquier nivel. Eso va a asegurar también la calidad de lo que estamos planteando. Y este tercero, que se los digo así porque se tiene que entender que debe ser aceptado por una comunidad de investigadores, en este caso la UAGRM Business School. Si la comunidad que está formada nosotros no aceptamos algo, no lo comprendemos, obviamente podemos decir que no está dentro de lo que es científico, que es el cuerpo de conocimientos que va a ampliar la ciencia. Obviamente todo lo que estamos haciendo debe estar dentro de la línea de investigación de la UAGR Business School. Ya el doctor Roberto Pérez, el doctor Pedro Fuentes han hecho investigaciones, la misma doctora Elizabeth, y todo el cuerpo se han hecho propuestas porque están dentro de los programas doctorales presentados sobre las líneas que rigen las investigaciones de un programa doctoral. Pero de todas maneras, algunas personas no lo entienden, que no solamente es eso, sino también debe ser un eje ordenador de la actividad científica. Y aquí viene el fuerte compromiso que debemos tener como docentes, que no sean solo los doctorantes quienes investiguen, sino que nosotros como cuerpo académico debemos incrementar también el cuerpo de conocimientos en base a la línea de investigación en la que tenemos. Y esto es bien importante porque al tener mayor formación investigadora que nuestros doctorantes, vamos a tener temas de investigación que puedan ser generados dentro de una base de datos de conocimiento de temas que puedan ir al nivel doctoral, al nivel maestría e inclusive en nuestra vinculación al pregrado para poder realmente crear una comunidad académica que impulse la investigación dentro de la facultad, no solamente ya dentro de la UAGRM Business School. Obviamente, el sumus, más que los artículos y todo lo que estamos desarrollando en este tema, van a ser las tesis. También es cierto que existen modalidades diferentes en esto ya a nivel internacional. Uno es el compendio de artículos y otra es la tesis. Nosotros tenemos que seguir los reglamentos de la escuela de posgrado y también los lineamientos a nivel de todo lo que es el CV. Por lo tanto, todavía tenemos la tesis como nuestro elemento fundamental a este nivel y es entendido como un trabajo de investigación que cumple con las exigencias metodológicas y teóricas científicas, que tiene originalidad, otros dicen la novedad científica, relevancia y contemporaneidad, con la finalidad de dar respuesta a problemas científicos o tecnológicos destinados a producir nuevos conocimientos o proponer soluciones teóricas o prácticas. En general, en muchas escuelas de posgrado y demás, los términos de pertinencia social, relevancia científica y tecnológica, ser funcional y ser innovador también se utilizan como elementos fundamentales de las tesis. Y esta palabra que hemos seleccionado, en vez de hablar de originalidad, que también es correcto, que no debe ser una copia, un plagio, ni intermedio, ni completo de otros trabajos que se hayan desarrollado de igual manera. Sin embargo, todavía necesitamos una serie de cambios. Por ejemplo, el caso de la Universidad Nacional del Sur, que presentó sus tesis doctorales en YouTube.
o sea, la defensa de sus tesis doctorales en YouTube, ustedes la pueden ver, hay N trabajos cuya defensa es de un entorno público, y ahí les pongo los YouTube. O, por ejemplo, una discusión que se tuvo en las charlas TED, auspiciado por universidades de alto renombre, donde hablaban inclusive de los problemas que tienen al formarse en tesis doctorales. Inclusive hay una revisión muy fuerte porque en el ámbito científico, administrativo y económicos hemos tenido la oportunidad de tener una reunión donde se juntaron más de 50 posibles directores de tesis a nivel internacional, donde también tuvimos problemas porque obviamente se está regularizando que podamos tener profesores externos y estamos de alguna manera viendo los paliativos a una gran competencia global. Sin embargo, en sí el concepto del apriorismo como fundamento epistemológico en ciertas facultades o como es en el ámbito de la psicología no es tan cierto, o sea, no, en el ámbito científico, administrativo y el ámbito económico no se tiene unas escuelas de pensamiento tan fuertes como se tiene en el campo de la psicología y en otros ámbitos. Entonces hay diferentes ponencias que lo pueden revisar, por ejemplo, en este artículo que justamente habla de esta discusión entre los fundamentos epistemológicos en las ciencias administrativas y económicas. En realidad, en las ciencias económicas no tanto el problema, más es en las ciencias administrativas que lo consideran todavía que está en un proceso de evolución. Y finalmente, obviamente nosotros comunidad tenemos un canal de YouTube que está dentro de la UAGRM Business School, donde hemos hablado de estos puntos y hemos colocado, y en la primera jornada ya se había hablado de la diferencia entre los paradigmas denominados sociocríticos y el paradigma denominado positivismo, donde habíamos llegado a un acuerdo que ambos paradigmas son totalmente válidos en la UAGRM Business School. Ese es algo que hemos llegado a un acuerdo y que seguimos trabajando en los lineamientos porque no podemos desmerecer ninguno de los paradigmas propuestos porque yo no sea de ese paradigma. Sin embargo, sea que yo utilice cualquiera de los paradigmas, el conocimiento que se obtenga tiene que mantener los elementos de una investigación científica. Por lo tanto, en las tesis a nivel doctoral y en base a lo que hemos conversado en las anteriores jornadas y lo que he conversado con muchas de ustedes, tenemos que considerar que debe ser una investigación científica, o sea, esos trabajos que son de un solo caso, que voy a hacer un proyecto o una consultoría, no estarían estrictamente dentro de este punto. Tener un sustento epistemológico, que si no hay algún trabajo ahí que indique su posición teórica, su posición paradigmática científicamente, también tendríamos que tener un análisis porque todos quisiéramos evaluarlo de acuerdo a nuestro punto de vista y tendría que analizarse de acuerdo al punto de vista del investigador que está presentando. Tener esta novedad científica, todos hemos llegado a un acuerdo, hablemos de originalidad o no, y eso está también en el reglamento de la escuela de posgrado, y pertenecer al ámbito científico del programa doctoral, que es esto de las líneas de investigación que debemos cumplir. Obviamente, por ser de la UAGRM Business School y por la escuela de posgrado, debe mantener los requisitos de calidad académica que tiene la UAGRM Business School. Y obviamente, aquí hay algo que es importante, que es una constatación que el doctorado ha adquirido las habilidades de investigación de manera autónoma. Y eso es un tema que lo pueden ver en muchos temas porque le estamos también avalando que siga un método y que tenga una estructura que también es reconocida por el cuerpo académico. Obviamente el fundamento epistemológico es muy fuerte, pero de todo esto que les quiero mostrar, no quiero volver a hablar lo mismo, solamente me voy a quedar en algo, que la ciencia como cuerpo de conocimientos se ofrece bajo la forma de sistema de afirmaciones que le decía Klimovsky desde el 95. Y Klimovsky también habla que es un proceso eminentemente social, porque algunos doctorandos creen que lo que están escribiendo es solamente válido porque ellos son los especialistas. Justamente los que nos gusta estar y disfrutamos el tema de la investigación a este nivel es porque podemos tener este proceso rico de dialéctica, porque el conocimiento no es estático, el conocimiento puede crecer, el conocimiento cambia.
Hay muchas ponencias que van a escuchar que dicen que en las ciencias administrativas todo lo que hemos aprendido hasta el momento del COVID puede ser que ya no sean tan válidos. Entonces estamos partiendo de una certeza de algo que en este momento ya no puede ser cierto. Y ahí ustedes lo pueden hablar, que eso inclusive en lo que está diciendo tendría que sustentarlo. Y justamente nos preocuparemos cuando lo sustente de una manera organizada y cumpliendo todo lo que hemos visto. Sin embargo, si ustedes nos vamos al concepto de novedad científica, considerado como la cualidad de nuevo o originalidad, como la calidad de originalidad o acción de originalidad, la novedad científica de la investigación va a sugerir 3 niveles según investigaciones que también hay en videos de YouTube y que también ustedes lo pueden ver en articulaciones que hay sobre que es un cambio de información conocida, incremento y adición de información, aclaración y especificación de información conocida. No necesariamente todo es solamente algo que es totalmente nuevo, porque si no dirían invento directamente. La palabra que estamos trabajando es que mantenga el concepto de novedad científica. Y este concepto de calidad que hemos visto como el conjunto de características inherentes a un producto o servicio que satisfacen los requerimientos de un cliente, se amplía en el tema de hablar de que el cliente para la educación en realidad es el impacto social, o sea, ¿quién es nuestro cliente? No es la persona que nos contrata, también es el impacto que esa persona va a tener a la sociedad. Esa es el gran diferencia cuando hablamos de una empresa, cuando hablamos de una universidad. Entonces, muchas veces estas presiones que te pueden hacer desde el punto de vista del doctorando tienen que ser minimizadas, comparadas contra el impacto que podemos tener de un nuevo conocimiento que a lo mejor no es verdad y que va a ir al cuerpo de conocimientos de la ciencia como generado de una institución. Por eso es que muchas veces cuando ustedes vean esto de las revistas indexadas y que entra dentro de las revistas indexadas, es porque hay verdad en un análisis cuáles son los conocimientos que son verdad, pueden ser que sean relacionados a indicadores de lo que el cuerpo académico considera como válido. Y esto es es de gran importancia para el encargo de la UAGRM Business School. Porque nosotros tenemos lineamientos de calidad del programa, que no quiero nombrarlos, pero que están dentro de nuestro proyecto, que los tratamos de mantener, no los tratamos, los exigimos dentro de nuestros niveles y que se ciñen a un programa de orden normativo, legal vigente, que los que son del ámbito público reconocen todo este conjunto de reglamentos que se lo han analizado y que se tiene que entender que la UAGRM Business School se ciña a lo que dice la escuela de posgrado y tratamos de cumplir a cabalidad lo que indica y también a lo que dice el CV y adicionalmente nosotros mantenemos los estándares de calidad que se requieren a nivel global. En cuanto a elementos que trabajamos dentro de esta calidad, tenemos el seguir el marco normativo, el establecer la organización, contamos con un comité académico científico de alto nivel cuyas personas están presentes, y esos son las personas que aceptan los temas de investigación, las áreas, y nos ayudan a perfilar y ayudar a los doctorandos a que entiendan el ámbito de influencia de sus investigaciones se mantengan dentro de los estándares de calidad y requerimientos que se han establecido. Hay un equipo de directores de tesis o tutores, que esto es lo que hemos trabajado arduamente en esta sesión, conectando con nuestro doctorando, seleccionando a los mejores directores de tesis con especialidad en el tema de nuestro doctorando, que ha sido algo que podrían otras unidades decir que no ha sido un problema, que eso es muy fácil porque hay equipos de investigadores. Sinceramente ha sido un trabajo muy arduo de hablar con los especialistas, pero hemos seleccionado el top de los cuerpos de directores de tesis. Y adicionalmente seguir el diseño curricular establecido, la relación de trabajos originales que contribuyan aportes científicos y tecnológicos ha sido también un trabajo muy importante. Teníamos en algún caso algunas personas o doctorandos que consideraban que hacerle el trabajo a una empresa era una tesis doctoral,
cuando pueden utilizar un enfoque en un paradigma, hacer un estudio de caso, un tema inductivo, pero todos estamos de acuerdo que se tiene que generalizar. Y lo que hemos llegado a un acuerdo es que tiene que beneficiar a un sector, tiene que beneficiar a un grupo definido de tal manera que su campo de acción sea de un aporte real a un cuerpo de nuevos conocimientos. Esto es importante, que es la verificación del dominio del método científico. En el caso de las personas que están en este nivel, tienen que conocer bien todo lo que son las estrategias y demás. Obviamente alguien me dirá, no al nivel a lo mejor de un investigador que ya tiene, como ustedes decían, 10 tesis encima o 10 proyectos de investigación. Obviamente están los investigadores senior, los que tienen postdoctorado, etcétera. Pero sí es importante que el doctorando, lo que pedimos en la universidad, domine el ámbito en el que está, en el ámbito que está trabajando. O sea, eso es muy importante, por eso se le hace definir el campo de estudio y el objeto de estudio y el campo de acción. Y obviamente la revisión rigurosa de la bibliografía. Obviamente entendemos que cuando antes en Bolivia las investigaciones estaban atrasadas como por 10 años. Obviamente cuando para nosotros eso era algo novedoso, no íbamos a encontrar referencias bibliográficas de los últimos años, porque para otros es un tema. Siempre lo comento, mi tesis doctoral sobre gestión del conocimiento la hice ya ahora hace 12 años, y recién en Bolivia pude aplicarlo en empresas locales hace 2. Antes de eso lo apliqué en la cooperación española gracias a una asistencia técnica que tenía con la ESI. Entonces, eso es importante porque fíjense que cuando venían la gente a hablar de gestión del conocimiento, era un tema nuevo hace 5 años o hace 4, pero ya a esta edad no es que no sea nuevo, lo que pasa que es un tema pendiente, pero debemos particularizar de lo que era genérico a algo que esté trabajándose específicamente en el área. Entonces, esto es importante y también hay que entender el problema que tienen nuestros doctorandos, porque recién estamos en estos tiempos accediendo a información global, accediendo a información, pero aún el acceso a fuentes como WOS, Scopus, por el tema económico, aún son algunos impedimentos a este proceso. Obviamente también cumplimos con toda la carga horaria que se ha pedido, y también con el proceso de predefensa y defensa. Trabajamos con 3 internos y 2 externos, y la idea de la predefensa es que internamente nosotros podamos apoyar a nuestro doctorado en esta etapa final. Sin embargo, y ahí es importante entender que sería la mejor opción tener en el tribunal los especialistas del mismo objeto de estudio o del área del doctorante, para que pueda trabajar, más los especialistas metodológicos, que eso forma parte de nuestro cuerpo académico, que conocen todo el funcionamiento de lo que se han dado. Eso es obviamente algunas otras 2 cosas que los 2 últimos puntos que quisiera nombrar en esto, es que deben tener un idioma, y esto es porque obviamente mayor la cantidad de información está en inglés, y por otro lado queremos que nuestros doctorandos también puedan publicar en el idioma que tiene más referencia bibliográfica para subir su estándar, que es en inglés o en otros idiomas que también son totalmente válidos. Entonces, nosotros tratamos en la unidad de mantener este nivel para la internacionalización, porque la UAGRM Business School está entre estándares de calidad que se mantienen a nivel internacional. Obviamente, esto que les he hablado deja a colación tres puntos que lo he puesto aquí, y que hemos invitado a nuestro cuerpo académico y también a nuestros compañeros a que podamos en esta segunda parte hablar de estos puntos. El primero es obviamente los paradigmas. Estamos en ese tema de que la UAGRM Business School estos paradigmas los tiene que tomar en consideración. No los podemos decir este paradigma no o este paradigma sí, están en el cuerpo de conocimiento. El tema segundo que está en vigencia es ese tema de que ponernos de acuerdo, que una tesis doctoral tiene que tener un diseño, tiene que ser comprobado, pero
si estamos dentro del paradigma sociocrítico, puede haber un análisis utilizando algunos otros métodos para verificar, porque también nuestros doctorandos tienen un problema que es que las empresas, las organizaciones aún no están acostumbrados a una universidad propositiva, a una universidad que cambia, a una universidad que transforma. Entonces muchas veces no les dan cabida para hacer estos cambios reales y llegar a la experimentación, a la posibilidad de hacer cambios más a un sector, eso, porque todavía no hay digamos, experiencia, a lo mejor, como decía el director, de las investigaciones que hay, pero que a veces no se conocen, de todo lo que hacen las universidades, la universidad por el sector privado y el sector y la sociedad en general. Y obviamente el otro punto que está en temas es el aporte al cuerpo de conocimiento de la ciencia, que es tan válido si utilizo un enfoque hipotético-deductivo, tan válido como utilizo un enfoque inductivo. Entonces, estos son los temas que les traigo a discusión y que de alguna manera los invito a que tengamos esta aproximación a discutir estos puntos. Siguiendo la lógica de lo que hemos planteado, vamos a invitar inicialmente a dos ponentes que están dispuestos a conversar sobre esta temática, y conforme ustedes me levanten la mano, les damos las palabras a los que vayan a participar, y tenemos hasta las 11:30 en este tema de discusión. Entonces, en primera instancia, le vamos a dar la palabra al doctor Gustavo Arauz. El doctor Gustavo Arauz Cruz es economista de profesión, y les voy a pedir, por favor, a todas las personas que vayan a participar, que hagan una breve referencia de su experiencia en el ámbito de la investigación, por favor. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Gracias a la audiencia que está ahora presente y en la cual vamos nosotros a centrar nuestra divulgación. El objetivo de este espacio es básicamente poder compartir algunos criterios para poder alinearnos, básicamente, a lo que requiere, por un lado, la sociedad, la comunidad científica en su conjunto, las instituciones educativas y, por supuesto, los investigadores, o en todo caso, los futuros doctores que formen parte de estos programas, ¿no? Yo, sin ánimos de ahondar sobre los requisitos, sobre temas más administrativos, sobre, digamos, pasos que tenemos que nosotros alinear al programa específico, ¿sí? Lo que básicamente me interesa es entrar en materia de qué es lo que esperamos nosotros de una tesis doctoral. Porque el programa doctoral no solamente se resume en una tesis, ¿no? Es un proceso en el cual el posgraduante, el doctorante, pasa a través de esto, ¿no? Y normalmente un tema importante es que no vemos la magnitud, ya como posgraduante, de que esto es un proceso. No se trata de culminar una parte de colegiatura, digamos, del programa académico, para poder recién empezar a trabajar en la producción intelectual, ¿no? Esto es un proceso que, un compromiso y un cambio de paradigma profesionales en torno a esto. Entonces, entendiendo esto, ¿qué es lo que esperamos de un nivel básico de investigación? Es básicamente un mínimo análisis, ordenar ciertos criterios, clasificar, categorizar y básicamente justificar este planteamiento, ¿no? Y si nos enfrentamos, como mencionaba Magíster Gutiérrez, el ingeniero Gutiérrez, yo también recuerdo muy bien digamos, esa clusterización de cuáles son las expectativas mías como magíster o como posgraduante en un programa de maestría. Precisamente era la innovación. Yo recuerdo bien, en la unidad de posgrado siempre tuvimos ahí el concepto de innovación en maestría y el concepto de creación en el momento de realizar un programa doctoral, ¿no? Y en un nivel intermedio, lo que necesitamos, las
competencias que necesitamos desarrollar de los posgraduantes giran en torno a un análisis ya más crítico, donde se realicen en cierto grado contribuciones a partir de otras investigaciones para poder realizar este análisis, ¿no? Pero cuando entramos en un nivel más avanzado, que es el caso de los programas doctorales, ya no solamente basta con una clasificación, con un orden de las ideas, sino básicamente ahora lo que esperamos del producto final es un aporte sustancial, ¿no? No solamente a la contribución teórica, sino también a una aplicación práctica de lo que estamos aplicando, ¿no? Lo que tenemos que desarrollar en esta parte es más de tipo creativo, conceptualización de los fenómenos, que eso es importante, depende mucho del enfoque, por eso es que ahora quiero ahondar en los paradigmas de investigación, y básicamente es cómo el investigador ve ese mundo, ve esa realidad, de acuerdo a su concepción teórica y metodológica, ¿no? Entonces, lo que esperamos básicamente de el nivel de exigencia de lo que esperamos en el doctorado, tienen que ser propias teorías, propios modelos, propia concepción de esa realidad, ¿ya? Entonces, esto deberá estar alineado precisamente con ciertos indicadores que tienen que ver con la pertinencia del tema, tienen que ver con la coherencia, actualidad, aportes teóricos y prácticos, como los mencionábamos hace un momentito, novedad científica y tecnológica, fundamentación y, por supuesto, el rigor metodológico. No nos olvidemos que una de las responsabilidades de los investigadores es poder integrar a la ciencia con la sociedad. Y en esa cadena, digamos, de eventos, hay mucha interacción no solamente con la tecnología, que está implícita. Ahora no podemos negar la intervención de la tecnología en todos los procesos de investigación, por temas de acceso a la información, de productos, de herramientas, también una integración con el mercado. Y ahí quiero entrar en la parte de los paradigmas, porque resulta que bajo un enfoque bajo un paradigma más positivista, ¿sí? Entendemos que la ciencia pura, entendemos que la ciencia exacta, nos vamos a tratar de abstraer esa realidad y demostrar a través de hipótesis los planteamientos y los comportamientos de estas variables también de tipo cuantitativa. Sin embargo, en esa integración de la ciencia con la sociedad, que está implícita la tecnología, también tenemos otro actor relevante que es el mercado. Y el mercado, sea laboral, en ciencias económicas, por ejemplo, influye mucho el comportamiento de las personas. Por lo tanto, no podemos hoy día, a estas alturas de la evolución de la humanidad, pensar de que un enfoque sesgado va a ser la respuesta teórica a los problemas de la humanidad. No nos olvidemos que a todo esto la sociedad responde al comportamiento también de las personas. Y hablando de ciencias económicas, tampoco podemos dejar de lado de que las ciencias económicas es una ciencia social. Entonces, en ese entendido, el diseño prácticamente de la investigación gira en torno no solamente a planteamiento de hipótesis bajo un paradigma positivista, también tenemos dentro del diseño de investigación validaciones, porque vamos a trabajar bajo un enfoque ya más tipo cualitativo y en todo caso incorporando variables cualitativas a un paradigma sociocrítico, a la validación y a las ideas que tenemos que desarrollar en la investigación, que van a ser prácticamente el centro de la defensa de nuestra justificación metodológica y teórica, ¿no? Y por supuesto, este impacto, digamos, ya con esto termino, este impacto, este aporte de la ciencia a esta sociedad que nosotros estamos hablando, pues precisamente hay indicadores de relevancia social, de aplicación práctica, innovación y desarrollo, por ejemplo, y lo más importante dentro de toda esta creación, digamos, de producto en un programa doctoral, gira en torno a la viabilidad y la factibilidad de la aplicación de estos modelos, ¿no? Muchas veces nosotros en las ciencias económicas tratamos de generar nuevos modelos más eficientes, contemplando más variables, que de alguna manera respondan a las necesidades y expectativas de esa sociedad. Sin embargo, hay una parte que es post investigación,
que tiene que formar parte del proceso de investigación científica, que es la divulgación, no solamente para la discusión, para que genere discusión científica, para cobrar relevancia, sino también de que esto se haga efectivo a través de políticas públicas. Bueno, muchísimas gracias por la palabra. Espero poder haber aclarado algunos criterios. Por supuesto, muy de enfoque personal, pero creo que se adaptan a nuestra realidad académica y científica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Arauz, por esta aproximación. No sé qué más podemos compartir aquí en estos puntos de lo que está hablando. Gracias, doctora Mari Flores. Esperamos su participación. La escuchamos. Bien, muchísimas gracias por la invitación y bueno, mil disculpas por no haber asistido al anterior. Tuve un compromiso que me impidió prácticamente asistir al webinar anterior que preparaste, Karen. Yo quisiera puntualizar lo siguiente. Nuestros estudiantes del doctorado muchas veces se sienten un tanto inhibidos de escoger un tema, un problema para ser resuelto, porque ciertamente debemos indicar que en el pregrado, en el grado, no se les ha preparado adecuadamente y lo que podemos hacer en los programas de doctorado a veces es insuficiente para darles la fortaleza necesaria para encarar un problema y tratar de resolverlo. Pero a manera de aclaración simplemente debo hacerles recuerdo lo siguiente. Un programa de doctorado, de investigación en doctorado, tiene que estar muy bien organizado. Eso no quiere decir que tengamos un chaleco de fuerza que nos impida ser creativos en la resolución de los problemas que queremos resolver. Y para que nosotros nos ubiquemos en la realidad de lo que es un programa de investigación y del proyecto que tengamos de investigación, lo primero que tenemos que hacer es rayar el marco teórico de referencia. Quiere decir ver los límites, hasta dónde queremos resolver un problema y cuáles serían los enfoques epistémicos que mejor nos ayudarían a resolverlo. Si en esa medida nosotros somos capaces de revisar primero varios enfoques y luego decidir cuál es el que mejor nos podría apoyar en la resolución del problema que queremos enfrentar, estaremos ya encaminándonos hacia una selección adecuada de los métodos, de los procedimientos que nos permitan llegar a buen puerto. Entonces, para mí, lo primero en un proceso de investigación, cualquiera sea el nivel, es tomar posición en un enfoque epistémico. Determinar cuál va a ser el camino que vamos a seguir y eso nos va a ayudar ya a seleccionar métodos, procedimientos que nos permitan ir dentro de los márgenes que nos hemos propuesto resolviendo los problemas. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque a veces queremos encasillar a los estudiantes en un protocolo de investigación cuando el estudiante quiere manejarse más en un enfoque, digamos, crítico. Si es un enfoque crítico, apenas tendrá puntos elementales para desarrollar su proceso investigativo y en el proceso mismo de la investigación-acción irá determinando cuáles son los pasos a seguir. Si entramos en un enfoque más de naturaleza, digamos, positivista, tenemos un esquema mucho más rígido, más, digamos, más organizado, pero también tenemos limitaciones, porque si bien dentro de un enfoque positivista queremos controlar todas las variables posibles a determinarse en un proceso de investigación, sabemos que no podemos controlarlas todas. Entonces tenemos siempre que ir con un criterio un poco más abierto para poder ver hasta dónde sí podemos responder al problema, hasta dónde sí podemos validar los resultados que vamos a tener, qué valor le vamos a dar, digamos, a la interpretación matemática de los resultados y en qué momento vamos a entrar en un análisis crítico de esos resultados. Entonces, el hecho de escoger con claridad cuál va a ser la visión epistemológica que se haya escogido, que mejor se adecue de acuerdo a nosotros, para resolver el problema que tenemos delante nuestro, entonces sí podemos trabajar con mucha más seguridad. Y yo quiero decirles a los participantes que es normal que todos tengamos miedo a enfrentar lo que
falta por conocer. Pero también tenemos que tener la confianza prácticamente para, con nuestras posibilidades, nuestros conocimientos, podamos ir aclarando mejor el problema y dándole la respuesta que se espera de nosotros. No pretendamos hacer una cosa completamente nueva, va a ser bastante difícil, pero con el hecho de que hayamos tratado de identificar por lo menos los elementos más oscuros del problema y que podamos visualizar algunas posibles soluciones, creo que ya vamos avanzando bastante bien. Y como decía el doctor Gustavo Arauz, sí, se exige a este nivel que se dé una propuesta de solución, que se dé un planteamiento de posibles soluciones, que podrán ser viables, ustedes demostrarán si eso es posible o no, pero por lo menos validarán los caminos que están siguiendo para proporcionar las conclusiones a las que lleguen en el proceso investigativo. Por lo tanto, repitiendo, hay que identificar primero cuál va a ser el enfoque epistemológico que nos ayude a resolver los problemas. Eso va a facilitar el camino y nos va a ayudar a movernos de manera más ágil en todo lo que es el proceso de investigación. Gracias, Karen. Muchas gracias, doctora Mari Flores. Realmente es un gusto escucharla por toda la experiencia que usted tiene en el nivel doctoral y agradecemos mucho su presencia. Vamos a tener la última ponencia para respetar el tema del tiempo al doctor Pedro Fuentes, quien va a hacer una ponencia en este aspecto. Y también quisiera nombrarles que en esta reunión por primera vez también tenemos al cuerpo académico del nivel de maestría y el nivel, queremos extenderlo al nivel del pregrado de la facultad, porque también en las próximas jornadas que hagamos queremos ver esta integración entre los posgrados y el pregrado para crear realmente un cuerpo de investigadores y que tenga esa academia finalmente que se anhela en la facultad. Entonces, doctor Pedro Fuentes. Muchas gracias nuevamente, pues es un gusto estar en esta reunión porque la idea es construir precisamente el entorno para darle la solución que buscamos todos a este gran problema que es la investigación, que obviamente aflige también a la unidad de posgrado de la Gabriel René Moreno por la necesidad de producir investigadores, doctores, capital humano que pueda aportar a toda esa problemática que bien ha explicado la doctora Karen y de la misma manera el doctor Arauz y la doctora Mari Flores, que han podido pues circunscribir la realidad de nuestra situación en la investigación. Bueno, yo quiero pues comentar algo en referencia a esto. La temática tenía circunscripción hacia lo que es la calidad científica y lo que significa la novedad científica. Sin embargo, pues entendemos que la problemática es mucho más amplia. El poder llegar exitosamente a la tesis doctoral y defenderla, leerla, requiere de muchos esfuerzos que permanentemente a los doctorandos se les ha ido replicando, explicando, y claro, ya en esta etapa de la tesis doctoral necesitamos tener las cosas claras. Me parece interesante tener todo el sistema administrativo, organizacional, delimitado, establecido, como lo explicó la doctora Karen, y luego el proceso probablemente de hacer la tesis propiamente ya es una condición distinta, porque ahí los doctorandos pueden sentirse pues solos, abandonados, y normalmente ese es el camino, es un espacio oscuro en el cual uno tiene que transcurrir, sacrificarse muchísimo, renunciar a muchas cosas para lograr el éxito. Yo creo que uno de los problemas centrales, como ya lo han expuesto, sigue siendo la falta de experiencia, la falta de roce con la investigación que traen los doctorandos. El enfoque típico es intentar hacer una tesis doctoral en la perspectiva de la consultoría, utilizando el método de caso como una alternativa, ¿no? Y, por supuesto, no es suficiente aquella postura normalmente porque no son casos paradigmáticos o no son casos
que vayan a representar una posible generalización. Estos trabajos entran siempre en una calidad descriptiva de un fenómeno, de una situación, y por tanto no tienen un aporte científico. Con eso nos hemos encontrado en los trabajos de varios doctorandos de las versiones anteriores, que pueden tener estos trabajos un valor heurístico, pero no científico, y ahí encontramos el gran problema. Esa calidad científica que hemos tocado hoy día como temática tiene que estar representada por un camino fiable, por un camino seguro, que puede estar sustentado por las publicaciones, por ejemplo, que se exigen en el proceso, publicaciones de artículos científicos que se espera se hagan y que estén publicados en lo posible en revistas indexadas, y mejor si son de una representatividad importante, ¿no? Muchas universidades plantean que las investigaciones de los artículos tengan que estar en el marco de las JCR, ¿no? De las Journal Citation Reports, que son estándares importantes. Ese es un tema que se puede establecer por un lado. Y por otro lado, en cuanto al tema, si es importante establecer antes el camino, como decía la doctora Mari Flores, respecto a si va a ser un enfoque sociocrítico o positivista. En la anterior ocasión, en la anterior reunión, habíamos coincidido que efectivamente el conocimiento está ahí y por tanto la forma de abordarlo pues es ampliamente aceptada. La UAGRM ha aceptado ambos enfoques, pero con la aclaración de que si el enfoque sociocrítico va a ser aplicable o aplicado, tiene que haber un contexto, tienen que haber condiciones muy claramente establecidas para que sea viable. En el enfoque empresarial, perdón, en el ámbito empresarial, el enfoque positivista se ha demostrado por sus características cerradas, cuantitativas fundamentalmente, que pues es viable porque hay una demostración de correlación entre un elemento y otro, y por tanto a través de la estadística se puede demostrar. Eso es lo más viable, pero eso obviamente no cierra la posibilidad del enfoque sociocrítico. El gran problema es que, como ustedes bien lo han planteado también, no hay contexto, y a mí me parece esa expresión muy clara, no hay contexto adecuado, factible para el campo sociocrítico, en el sentido de que, primero, las organizaciones bolivianas, como bien lo han planteado, no están abiertas y no están dispuestas a cooperar en este tipo de estudios, que al ser cualitativos, ¿no?, requieren pues información de primera mano. No es solamente la encuesta, sino tenemos que tener entrevistas de profundidad u otros elementos de orientación al mercado que tienen que ver inclusive con la intuición, la sensibilidad y otros elementos que también tienen que ser un requisito, desarrollar una capacidad del doctorando. Y lamentablemente, o sea, sin menospreciar a nadie, no tenemos ese contexto adecuado y por tanto se puede hacer muy difícil ese camino en el ámbito sociocrítico. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, para mí es fundamental la preparación del doctorando en un tema en particular. Tiene que tener esa capacidad y ese dominio de aquel tema para poder proponer el aporte teórico natural que la calidad científica exige. Tiene que haber un aporte teórico, pero también un aporte práctico. Normalmente cuando planteamos el problema y lo estudiamos y lo criticamos o lo evaluamos, esperamos que contenga esos dos ámbitos, que tenga una perspectiva operativa, el trabajo, el problema, y por otro lado la perspectiva científica. Por eso, a mí me parece que un tema central en el cual tendríamos que involucrarnos también es que los doctorandos tengan un dominio suficiente de la temática que pretenden estudiar, porque lo común es encontrar que alguien quiere tratar un tema, pero no lo conoce a fondo, no lo ha estudiado, no lo ha profundizado, pero ya planteó el problema, ya planteó las condiciones, los objetivos, hasta una hipótesis sobre un tema que no domina. Y por supuesto surgen las interrogantes y no son capaces de resolverla. Entonces estamos apareciendo como, es decir, postulantes al doctorado, que son una especie de, pues hay una expresión que, ¿no?, que los llaman atón, ¿no?, el famoso atón, aprendiz de todo, oficial de nada.
y luego es muy difícil seguir adelante. Yo creo que este tema de la calidad científica, el rigor científico, parte de una serie de componentes previos que a la hora de elaborar la tesis tienen que estar establecidos. Y para ello, el programa doctoral, por ejemplo, que va a estar obviamente fundamentado en las asignaturas, los módulos y el camino que recorren los doctorandos, tiene que ser una parte en la cual vamos a intentar orientar en ese sentido al doctorando. Ya lo dijo muy claramente el doctor Arauz, me parece que la gente no trae una preparación suficiente, no solamente en el ámbito explícito, del conocimiento explícito, sino también en el conocimiento tácito, ese de la experiencia, de haber publicado, de haber escrito, y por tanto, a la hora de ya empezar con la tesis doctoral, pues se encuentran en una situación desventajosa. Me parece que es importante aplicar una metodología durante el proceso académico, durante los módulos, las clases, en los que los profesores tengamos que incidir en tareas, en actividades que estén directamente relacionadas con el ejercicio de la investigación. Revisión de artículos científicos, análisis de artículos científicos que tengan que ver con lo sociocrítico, lo positivista, y en cada módulo aprovechar el tiempo que se nos da para poder ya hacer un ejercicio de orden más práctico y no tanto centrarnos en la asignatura misma, ¿no? Por ejemplo, yo he impartido un módulo, una asignatura que tenía una orientación estratégica y del marketing. Y bueno, si me enfoco en explicar el tema, el conocimiento explícito, abordando los aspectos que son absolutamente propios de la técnica, probablemente pierdo la oportunidad de hacer este enfoque transversal con la investigación. Y por tanto, la idea es aplicar de manera rigurosa este enfoque de la investigación, de la revisión de artículos científicos, de la revisión de tesis doctorales para poder aportarle al estudiante, al participante. Muchos todavía creen que los libros son herramienta para hacer una tesis doctoral, y es que yo lo explico sencillamente, ¿no? Es decir, los libros sirven para estudiar el pasado, para ver lo que se hizo antes, y está muy bien en una licenciatura. Luego, los artículos científicos nos pueden explicar el presente del conocimiento y es muy aplicable a un enfoque de maestría, pero la esencia en un doctorado, para mí como revisor normalmente exijo que estén revisándose tesis doctorales, porque en las tesis doctorales vemos el futuro, la prospectiva y aquello que efectivamente puede ser de utilidad para esa solución a los problemas sociales, al problema que intentamos resolver a través del conocimiento científico en una tesis doctoral. Me parece que es un problema recurrente hablar de la calidad, hablar de la novedad científica que está y que obviamente está relacionado con todos los demás aspectos, ¿no? Me parece que esa es mi opinión respecto a esta situación que estamos atravesando, que no es fácil de resolver, pero que necesitamos ir consensuando, ir afinando de a poco para que los trabajos de investigación sean, sean concebidos en las tres dimensiones elementales. Por un lado, que sean aceptables. Por otro lado, que sean convenientes para nuestra realidad y finalmente que sean factibles. Y la factibilidad también requiere pues ese análisis, ¿no? Vamos a ver si el sociocrítico será factible, el positivista. Pues bueno, son temas que quedan ahí siempre en el tapete y que por supuesto es siempre muy bueno reflexionarlos y consensuarlos, ¿no? Es cuanto puedo comentar, estimada doctora Karen. Muchas gracias, pues. Muchas gracias, entonces, doctor Pedro Fuentes, también del cuerpo académico. Y bueno, si no tenemos más ponencias, estamos llegando al minuto que ya habíamos establecido. Sí hay una iniciativa que les quisiera comentar
que es que nosotros podamos proponer ya investigaciones como cuerpo académico. El laboratorio que estamos trabajando, nos vamos a reunir el día lunes a las 9:30 para trabajar las estructuras que se van a desarrollar dentro de este laboratorio, apoyando a la iniciativa del director Emilio Gutiérrez, pero de nada va a servir en esta iniciativa si los académicos no nos involucramos en el proceso también de generar investigaciones que sean competitivas, porque aquí es un tema muy importante también que la tesis doctoral también está siendo una respuesta a una competitividad en investigación de Bolivia, de Santa Cruz, de Bolivia, y entonces necesitamos aumentar nuestra escala de competitividad también para poder remontar esta situación que ha sido desventajosa. Ustedes lo pueden ver en los indicadores del CEBIER, cuando muestran el mapa de quienes publican, y ustedes van a ver que casi en Bolivia no hay publicaciones, porque cuando algunas veces uno dice investigaciones, sí hay investigadores, pero a veces no publicamos en las revistas que ya están conectadas a nivel internacional. Entonces, este gran tema del mes de octubre que queremos empezar y que después podamos trabajar es, de alguna manera, quisiéramos saber si tienen ideas o proyectos de investigación para poder iniciar algunos proyectos que vamos a apoyar desde la coordinación para elevar la difusión de las investigaciones, de los artículos. Con este tema que nos está dando también la tecnología, que es la posibilidad también de conectarnos con investigadores o con redes de investigadores que ya estén haciendo este trabajo de tal manera que la brecha sea más corta. Y nuestros doctores, sobre todo les quiero recomendar a los que actualmente van a ser doctores, los que han ingresado como doctorandos de este nivel son reconocidos profesionales del ámbito, como Mati Flores, en el ámbito financiero, que asesora a empresas a nivel internacional. Está también el doctor Subirana, están muchos reconocidos profesionales, les quiero comentar, hemos seleccionado, digamos, en diferentes áreas. Inclusive hay un candidato que es de muchos años, que está en el ámbito de la salud, que alguien dirá, no, pero si ese ámbito de la salud no es el ámbito empresarial, pero queremos aportar en el ámbito de la gestión a todos estos problemas que ha habido en el COVID. Entonces, quiero comentarles y finalizar esta sesión indicándole que gracias al apoyo que tenemos del Comité Académico Científico, que está formado por el doctor Porcel, la doctora Elizabeth Ávila, el doctor Jorge, que son los que de alguna manera guían lo que estamos haciendo, y en el liderazgo del director Emilio, la idea es que estos doctorandos que están ahora y los que están con nosotros no solamente tengan una tesis, como decía el doctor Gustavo Arao, sino tengan una proyección nacional e internacional como investigadores de peso.